gracias a todos por estar aquí, porque como les he comentado antes, en principio la mediación es algo totalmente voluntario. Es de agradecer a las dos partes, eso lo he explicado también antes. En este caso la parte reclamante tiene otros métodos alternativos, más conflictivos, más para intentar solucionar el problema que él cree que tiene, como es el juzgado, una denuncia administrativa y tal. En este caso ha optado por la mediación, que es un sistema pacífico de resolución de conflictos. Entonces es de agradecer, y a ustedes también por estar dispuestos a intentar llegar a un acuerdo amistoso o intentar mejorar las relaciones, porque la parte reclamada, también como esto es totalmente voluntario, también tiene la opción de decir no participo, y la parte reclamante que acuda a tener que reclamar. Hasta ahora no se nos ha dado el caso no se nos ha dado ningún caso en el que hayamos vuelto a tener requerimientos por el mismo problema. Generalmente el problema se soluciona, y si no llega a solucionarse, por lo menos el hecho de que hablen hace que desaparezca ese malestar que existía y tal. Y no sé si es que los vecinos se vuelven más tolerantes o menos sensibles respecto a ese problema, pero lo cierto es que la mayoría de los casos no nos vuelven a llamar por el mismo problema. La mediación es para cuando una persona, a pesar de que crea que tiene toda la razón del mundo, está dispuesta a ceder o a intentar llegar a un acuerdo. Entonces, si las dos partes se quedan en su posición, no llegamos nunca a un entendimiento. Las dos partes, a pesar de que una de las dos partes tenga razón, y legalmente tenga razón, tiene que estar dispuesta a moverse, y lo que tenemos que tratar de hacer las dos partes es movernos hasta intentar llegar a aproximarnos lo más posible. Bueno, yo pienso que el tema de la mediación pues es una cosa más que tenemos los vecinos de Alfafar, y que está muy bien, porque lo que consigue es pues que no hayan conflictos, y que si los hay, pues que se puedan resolver sin violencia y sin malas historias. Esto que tenéis yo no lo sabía, y está muy bien, y es bueno que hagáis esto precisamente para que la gente lo sepa, claro, para que la gente lo sepa, porque yo vine aquí diciendo, yo necesito ayuda, yo no los quiero llevar al juzgado, pero yo necesito alguna ayuda, y cuando me dijo lo que había, dicho, pues de categoría, a ver si podemos solucionar algo. Sí, funciona. Además, como es un método no conflictivo de resolución de conflictos, valga la redundancia, el problema normalmente desaparece. Pues si no desaparece, por lo menos a nosotros no nos vuelven a requerir, con lo cual siempre para los vecinos, para la convivencia de los vecinos, siempre es positiva. Que tengan claro que la policía en este caso es mediadora. Aquí no intervenimos como policía ni como jueces. No nos hablen intentando que les demos la razón, porque ni se la vamos a dar ni se la vamos a quitar. Lo único que podemos hacer es orientarlos para que ustedes intenten ya alcanzar un acuerdo e intentar que se solucione el motivo del conflicto. Este año es que esto, como empezamos en el 2010, antes era poco conocido, pero ahora a través de las redes sociales y la prensa se ha ido dando más difusión, y ha ido aumentando progresivamente, y la verdad es que este año llevamos una media de 2 mensuales. O sea que ahora mismo llevamos 24 expedientes, 24 casos este año. Ya digo, yo cuando hablé con usted, yo le dije que no lo estaba oyendo ya. Y ya está. No digo nada, sí, no, bueno, pero donde a ver si me casas entiende. es normal. Yo lo comprendo. Sí que es cierto que nosotros por la noche jamás lo hemos dejado solo, porque sí que es verdad que por la noche no es lo mismo que por el día. Juntarse para hablar, porque muchas veces a lo mejor de no existir mala relación, que no ha existido por lo que me ha contado nunca, simplemente pues no buena pero tampoco mala, pues hola, adiós y tal, pues a lo mejor a partir de ahora sí que hay un mejor entendimiento, no lo sé. Pues nada, en este caso el problema se ha solucionado de manera inesperada, pero de todas formas se ha visto buena predisposición por las dos partes, o sea que aunque el animal no hubiese faltado, se ha visto buena predisposición por las dos partes. O sea que la actitud de los interesados también influye mucho, y en este caso pues la predisposición de ambas partes era buena, y en cualquier caso creo que se hubiese solucionado el problema, o por lo menos no hubiese ido a peor que de lo que tratábamos. Hasta luego. La reunión pues considero que ha sido pues así, que ha sido corta, pero porque no hacía falta más. Había un tema puntual que se ha solventado, y por ambas partes, y bueno, y el moderador, que era el policía, pues nos ha explicado lo que era la mediación. Hemos entendido lo que significaba, y yo creo que ambas partes
hemos actuado en consecuencia.